Cuénteme, doctor Mendoza, ¿qué significa una cirugía bariátrica? Bueno, la cirugía, la especialidad de cirugía bariátrica, la subespecialidad es la cirugía de la obesidad. Es la cirugía referida al tratamiento de la obesidad mórbida, porque lo que busca la cirugía bariátrica es dar tratamiento a estos pacientes que hasta la aparición de la cirugía bariátrica, valga la redundancia, no tenían tratamiento. ¿Cómo sé yo que soy un obeso mórbido y a cuál de todas esas operaciones tengo acceso? ¿Cuál es la que yo necesitaría? Bien, la obesidad mórbida se define de distintas formas. La forma más común de definirla es según el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un número que arroja una fórmula que tiene en cuenta el peso y la talla. Y de acuerdo a ese número se categoriza a los pacientes según su peso. Para más de 40 de índice de masa corporal es ya lo que se denomina obesidad mórbida o obesidad grado 3 también. Esta es la obesidad grave. Otras formas de definir la obesidad son según la presencia de esto que mencionamos recién, que son las comorbilidades, las enfermedades asociadas. Entonces, es más grave como enfermo un paciente, por ejemplo, que tenga 38 de índice de masa corporal, que sea diabético, comparándolo con un paciente que pueda tener 45 de índice de masa corporal y que todavía no tenga ninguna enfermedad. Yo, digamos, lo que generalmente trato, los pacientes o post-bariátricos, o que se hicieron la cirugía bariátrica, o muchas veces me consultan pacientes también que están en sobrepeso o obesidad, digamos, leve o moderada, ¿no es cierto? Claro, su especialidad justamente dentro de lo que hace, de lo reparativo, también tiene la parte estética que también Claro. necesitan, ¿no? Claro, muchos pacientes consultan para hacerse una abdominoplastía, pero una de las cosas que yo principalmente le digo, que esas son cirugías para modelar el cuerpo. O sea, no son para descenso de peso, como en un caso sería como la cirugía bariátrica, o complementarlo con otras cosas como la actividad física, como dijo el doctor, o un buen plan alimentario dado por un nutricionista, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, soy una persona que requiero o que necesito y llego a su consultorio. Y usted me ve y yo le digo, mire doctor, yo necesito que usted me haga una liposucción porque estoy gorda. Ustedes tienen, o me sobra de aquí, me sobra de allá. Ustedes cuando tienen que evaluar a un paciente, ¿cómo lo evalúan en ese caso? Y bueno, más o menos de la misma forma que dijo el doctor. Una de las cosas que yo le saco al paciente, después de explicarle más o menos cómo son los procedimientos y de qué consta la cirugía, le hago una valoración del peso y la talla, también le saco el índice de masa corporal y le calculo y le digo, bueno, usted está en este rango. Y siempre le digo que hay veces, como digo, hay pacientes con sobrepeso o con obesidad que dicen, mire, yo quiero verme un poco mejor, no voy a bajar, sea como sea, no hago una actividad como para que me permite, entonces uno puede hacerle una cirugía para que se vea un poco mejor. ¿Y eso soluciona algo? Porque me imagino que en el caso de personas obesas, No, eso no llega a eso, ningún tipo a solucionarse. el obeso y la obesidad mórbida, que es lo que generalmente trata la cirugía bariátrica, como dice el doctor, con un índice mayor corporal de 40 o 35 si tiene alguna comorbilidad, digamos, ese está medio excluido de hacerse la cirugía plástica, una abdominoplastía o algunas dermolipectomías, hasta que no solucione su problema de fondo, ¿no es Primero cierto? tiene que pasar por la operación y recién volver a su consultorio para que usted pueda hacer el trabajo que me imagino debe ser, porque yo leía y estaba viendo lo difícil que debe ser para una persona que ha bajado tantos kilos y que necesita reducir todos sus colgajos. Claro, uno cuando tiene el descenso de peso y más... Hablando de 50 kilos. Después de una cirugía como le hace el doctor, una bariátrica, con esos descensos de peso se va toda la grasa que tiene y la piel, que es redundante, empiezan a tener como pliegues que se llaman colgajos. Y eso muchas veces también es un problema de salud para el paciente. O sea, aparte de ser estético, es un problema porque en todos esos pliegues se le van formando en el cuerpo, en el abdomen, en las piernas, en los brazos, en todos lados, porque cuando se descienden se manifiesta en todo el cuerpo, empiezan a juntar humedad y empiezan por ahí muchas veces con micosis. Entonces es un problema, sigue siendo un problema de salud hasta que no solucionan todo, hasta la parte esa. No hay que considerarla, por lo menos en este tipo de pacientes, no es una cosa como puramente estética, sino también es para la salud y para mejorarse todos estos problemas que atravesamos. De hecho, estas cirugías son reparadoras, como se denominan, o son cirugías que tienen una indicación médica precisa, no son meramente estéticas.
Claro, son necesarias. Claro. Son necesarias. Claro, uno tiene que después de hacer un tratamiento de semejante, porque son tratamientos, primero que me imagino que antes un paciente hay que prepararlo para poder hacer esta operación, me quiero imaginar, personas que llegan con tanto sobrepeso deben ser pacientes que se tienen que preparar para todo y debe de llevar un tiempo bastante largo, ¿no? Claro, después de la cirugía bariátrica, más o menos tiene que esperar como un año y medio, cuando se estabiliza el paciente y toda la alteración metabólica que tiene la obesidad y el descenso brusco del peso, para recién pensar en realizar una cirugía, digamos, reparadora en El paciente que llega se debe encontrar con gente que lo tiene que ayudar desde lo psicológico, lo clínico, lo estético, lo quirúrgico, ¿no? Sí, bueno, la clave del tratamiento de una enfermedad crónica, como lo decías, es el tratamiento interdisciplinar. Usted, doctor, Tula los recibe a los pacientes cuando ya pasaron por toda esta situación. Claro. ¿Cómo los encuentra los pacientes? Y bueno, se mentalizan, saben que tienen que seguir luchando, porque me imagino que debe ser también difícil tener que tomar una decisión de hacerse una cirugía estética de alto riesgo, me quiero imaginar, ¿no? Y cómo se recibe un paciente con generalmente el paciente cuando estas circunstancias ha logrado, digamos, un descenso de peso y se encamina, digamos, a una cirugía, le llamemos reparadora y también estética, porque el fin es que el paciente se sienta mejor. Cualquier persona que se ve mal o con los colgajos, entonces está deprimido, o sea, se siente mal en la parte intersocial o la relación con la pareja. Entonces, cuando se encamina a hacerse un tipo de cirugía y pensando que va a eliminar todas esas cosas que le está causando, digamos, este desagrado, que están muy bien los pacientes, digamos. ¿Y por dónde empieza usted? Muchas veces, generalmente lo que más le molesta o lo que más, digamos, porque hay pacientes que le molesta más el abdomen, otros también que se aflojan mucho los brazos, que le quedan como unas alas de gaviota. Entonces, todo depende en la charla del paciente qué es lo que más le está causando la molestia, pero generalmente lo primero que se realiza por ahí es una abdominoplastía. Entonces, esa cirugía se realiza una incisión transversal, bajita, digamos, como si fuera una cesárea, pero un poco más larga, cuando es en la parte anterior, y ahí uno retira todo el exceso, ya más que todo es de piel, porque cuando son pacientes con sobrepeso, por ahí hay mucha piel y grasa, pero cuando han descendido de peso, queda más redundancia de piel, recorta todo el excedente, hace una incisión también, lo que por lo menos como hago yo, alrededor del ombligo, y dejo su ombligo normal, posicionado en su lugar habitual. Porque el ombligo parte con todo esto, me quiero imaginar. Claro, ¿no? hay distintas técnicas, pero yo generalmente el ombligo de la persona lo conservo. Hago una incisión alrededor del ombligo, cuando estiro, digamos, la piel, y generalmente la piel por arriba del ombligo llega hasta el pubis cuando uno hace esta cirugía, se hace un nuevo orificio, digamos, y por ahí se extrae nuevamente el ombligo. Entonces la operación es cortar. Claro, es cortar, corta lo que sobra. Claro, despega, se hace un corte como digo, bajito, transversal, se despega toda la piel, generalmente hasta la altura de las costillas, y ahí como si fuera una sábana o una cama extraña, se estira y se saca todo el excedente de piel. Muchas veces, en pacientes con han tenido descenso de peso, hay que hacerlo muchas veces hasta circular en la parte abdominal, ¿no es cierto? Tanto anterior como posterior. Y después tenemos, como le digo, otras cirugías, por ejemplo, la cara interna de los muslos, también es una zona que también cuando... Claro, son las piernas que se ponen muy gordas. Claro, gorda, y después con el exceso de piel también, entonces también hay cirugías ahí que uno trata de llevarlas por los pliegues naturales que están en la base del miembro superior, y ahí para instalar las cicatrices que van a quedar ahí. ¿Y quedan cicatrices muy grandes? Y son largas las cicatrices, ¿no es cierto? Depende, la cicatrización también depende mucho de lo más prolijo que uno pueda hacer la sutura, pero también depende mucho de la cicatrización de cada paciente. ¿Y el paciente acepta saber que va a quedar con tantas cicatrices? Y en todo siempre hay que valorar costo-beneficio. Una cicatriz, aparte de un costo económico, las cicatrices son un costo. Pero como pensando como... ¿En qué sentido? Un costo porque le quedan las cicatrices, ¿no es Para cierto? siempre. Claro. Pero pensando que entre una cicatriz lineal o un poquito más gruesa, en el peor de los casos, contra tener colgajos de piel que le sobran y que se le junta humedad, hongo y todas esas cosas, el paciente siempre prefiere tener la cicatriz, ¿no? Y si tiene una buena cicatrización... Doctor Tula, justamente fuera del micrófono estaba haciendo la consulta, ¿no? Esto de las cirugías también plásticas actualmente, de las reparadoras,
es algo que también está muy en boga, ¿no? Algo Claro. que se está usando mucho últimamente. ¿Qué tipo de cirugía reparadora actualmente es la que pide la gente? ¿Cuál es la más necesaria, por ejemplo? Reparadora. Sí, dentro de lo reparadora. Bueno, si consideramos el tema este de las... O sea, la reparadora no es que van y piden, digamos, se manifiesta por algún problema, digamos. No es como la estética que uno quiere hacerse un retoque, un rejuvenecimiento. Digamos, la reparadora, de acuerdo, tenemos una parte en los de trauma, muchas veces en los accidentes, se producen pérdidas de piel o músculos en las piernas, muchas veces también por accidentes, la parte de la parte anterior, como tiene muy poca cobertura de músculo y piel, muchas veces se hacen fracturas, los traumatólogos las reparan, le ponen algunas placas, y muchas veces se termina lastimando la piel. Entonces una cosa que yo hacía mucho, donde estuve ahora viviendo en México, porque trabajé mucho con trauma, era colgajos, eran rotar tejidos, rotar músculos, para cubrir esas placas, esa reparación que le hacían los traumatólogos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después en la parte que estamos hablando de las mamas, por ejemplo, hay mujeres que tienen mamas excesivamente grandes, también se hace, ¿no? Claro, sí, por eso todo se puede considerar como estético o reparador. Porque una persona que tiene mamas grandes puede ser estético si hace una cirugía de reducción mamaria. Pero muchas veces hasta hay algunas obras sociales que pueden llegar a cubrirlo. Si uno demuestra que el paciente le trae algún inconveniente, por ejemplo en la columna, o en el caso de pacientes con colgajo, que se le hacen esta micosis a repetición, o traen algunos problemas, digamos, en cuanto a su salud. ¿Todas las personas, doctor Tula, están en condiciones de hacerse una cirugía estética? Bueno, bueno, estamos de la estética que estamos hablando, ¿no? Sí, digamos... ¿Estamos todos en condiciones o tenemos que tener cualquier persona que quiera acceder a una cirugía, digamos, tiene que hacerse digamos, un examen prequirúrgico, ver que está todo bien, todos sus valores en sangre, la parte de la coagulación, un chequeo con un cardiólogo o con un médico clínico que diga que está apto para realizarse el tema de la cirugía, ¿no es cierto? ¿Existen riesgos después? En toda cirugía existen riesgos y complicaciones que pueden pasar, ¿no es cierto? En cuanto a una abdominoplastía, una dermolipectomía abdominal o cualquiera, son cirugías mayores en cual se resecan grandes partes de tejidos del cuerpo y digamos un órgano, porque la piel es el órgano más grande que uno tiene, entonces uno reseca y puede pasar, digamos que puede haber sangrados, infecciones. Muchas veces los coágulos, porque claro, muchas veces se ha escuchado y se ha leído pacientes mucho, que hay que, ¿no? antes a los pacientes hace muchos años se les exigía después de una cirugía que se queden quietos, ¿no es cierto? Eso se ha ido viendo que contribuía a problemas como trombosis, que se hagan coágulos en las piernas y esos migren a los pulmones y se hagan un tromboembolismo y hasta el paciente se puede llegar a morir. Entonces actualmente a los pacientes se le dice que después del postoperatorio empezar a movilizarse precozmente, eso ayuda a disminuir mucho esa complicación que puede ser fatal. Y digamos, otras cosas, hay pacientes que uno si los ve con algún factor de riesgo también para hacer eso, por ahí yo le indico algún anticoagulante, alguna inyección y muchas veces si veo que el paciente no se va a movilizar lo adecuado en su casa, también se le da anticoagulación oral para que la para después de la operación uno tiene que empezar a moverse. Es una de las cosas que es importante para evitar los riesgos y las complicaciones que pueden pasar. Sí, bueno, sí, eso mismo es la premisa, digamos, en la cirugía bariátrica. Imagínense que un paciente que va a una cirugía bariátrica es un paciente de alto riesgo y más todo lo que tiene es de muchísimo alto riesgo. Y lo que se logra justamente con la movilización precoz es disminuir los riesgos